Última clase estuvimos hablando acerca del atributo del amor de Dios y estuvimos precisamente hablando acerca de las distorsiones que han formado nuestra visión de este atributo de Dios. Y concluimos que en la mayoría de los casos, la percepción que muchos cristianos tienen del amor de Dios no difiere mucho de cómo la sociedad secular define el amor de Dios. Yo creo que el teólogo D.A. Carson define este problema de una manera muy precisa y muy relevante. Mira lo que él dijo. El amor de Dios en nuestra sociedad ha sido higienizado, democratizado y sentimentalizado. Y es por eso, hermanos, que para muchos, aún cristianos en la iglesia, el amor de Dios hacia todos es incondicional, es un amor que todo lo perdona, es un amor que todo lo abraza y es un amor que todo lo afirma. Y es por eso, hermanos, que la definición de la iglesia moderna del amor de Dios es defectuosa porque ha puesto esta definición distorsionada por encima de todos los otros atributos de Dios, haciendo el amor de Dios el atributo principal de Dios. Y como la definición que la mayoría de los cristianos y la mayoría del mundo tiene es distorsionada, su visión de Dios también es distorsionada. Y esto, hermano, nos lleva a una serie de implicaciones que son muy tristes. La primera es que esta distorsión del amor de Dios o esta distorsión de la definición del amor de Dios lleva a falsas conversiones. Y un falso converso no es un cristiano. Una definición defectuosa del amor de Dios lleva a la mundanalidad en las iglesias. Y una iglesia mundana no es una iglesia verdadera. Una definición defectuosa del amor de Dios lleva a un cristianismo licencioso. Y un cristiano licencioso no es un cristiano verdadero. Una definición defectuosa del amor de Dios lleva a un cristianismo apático. Y un cristiano apático no es un cristiano verdadero. Esta definición del amor de Dios que ha sido distorsionada lleva a lo que se considera y se llama como antinomianismo, que es un cristianismo sin ningún tipo de convicción, porque basado en esa ideología todo es amor, todo se trata acerca de la gracia de Dios y no tenemos que sujetarnos a su ley. Pero yo creo que una de las implicaciones más tristes que esta definición distorsionada del amor de Dios ha producido en la iglesia es que cristianos reaccionen de manera negativa a ciertas doctrinas bíblicas. La razón por la cual muchos cristianos reaccionan de manera negativa a ciertas doctrinas bíblicas es porque ellos tienen una definición distorsionada del amor de Dios. ¿Cómo es que esta definición distorsionada del amor de Dios trata la soberanía de Dios? ¿Cómo es que esta definición distorsionada del amor de Dios trata la doctrina de la elección? ¿Cómo es que esta definición distorsionada del amor de Dios trata el problema del mal? ¿O la ira de Dios? ¿O la justicia de Dios? ¿O la inmutabilidad de Dios? ¿O impasibilidad de Dios? Que Dios no tiene emociones humanas. Hermanos, la respuesta a estas preguntas es que esta definición distorsionada del amor de Dios no puede tratar ninguna de estas preguntas. Y es por eso que la mayoría de los cristianos en muchas iglesias nunca han escuchado muchas de las doctrinas que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque si tenemos una definición distorsionada del amor de Dios, no vamos a saber qué hacer con la soberanía de Dios. No vamos a saber qué hacer con el problema del mal. No vamos a saber qué hacer con el concepto de la ira de Dios, de que Dios juzga a las personas. ¿Por qué? Porque nuestra definición de este atributo o del amor de Dios es completamente distorsionado. Y si nuestra visión del amor de Dios es distorsionado, nuestra visión de Dios también va a estar ¿qué? Distorsionada. Inclusive, hermanos, yo pienso que el amor de Dios
es el atributo que nos ayuda a entender los demás atributos. Y si nuestra visión del amor de Dios es distorsionado, no vamos a entender quién Dios es. Así que esta es la pregunta que está al frente de nosotros. ¿Cómo es que la Biblia habla acerca del amor de Dios? ¿Cómo es que la Biblia describe el amor de Dios? Y quizás esto lo sorprenda o le sorprenda. Es más complejo de lo que quizás pensamos. El amor de Dios basado en la descripción bíblica es algo sumamente complejo. Pero no vayamos muy lejos, porque nosotros amamos de manera compleja. Déjeme mostrárselo. Usted no ama a su esposo o a su esposa de la misma manera que ama a sus hijos. Y usted no ama a sus hijos de la misma manera que ama a un amigo. Y usted no ama a un amigo de la misma manera que ama a su perro. Pero usted no ama a su perro de la misma manera que ama a su comida favorita. Usted no ama su comida favorita de la misma manera que ama su programa favorito de televisión. ¿Lo ves? Nosotros amamos muchas cosas, pero aún antropológicamente hablando, humanamente hablando, nosotros sabemos que amamos ¿de qué? De diferentes maneras. Pero cuando hablamos del amor de Dios, estamos esperando que Dios ame de una forma singular. Y la Biblia contradice esa noción. Dios ama de manera compleja, de la misma manera que nosotros expresamos amor de una manera compleja. Así que la Biblia habla del amor de Dios en 5 maneras. La Biblia habla acerca del amor de Dios de manera trinitaria, o lo que se conoce como el amor intratrinitario de Dios. El amor intratrinitario de Dios. La Biblia también habla acerca del amor providencial de Dios hacia su creación. El amor providencial de Dios hacia su creación. La Biblia habla también acerca del amor providencial de Dios hacia los seres humanos. El amor providencial de Dios hacia los seres humanos. La Biblia habla acerca del amor de Dios de manera salvífica o de manera particular hacia los elegidos de Dios. El amor salvífico o particular hacia los elegidos de Dios. Y por último, o quinto tipo de amor, es el amor paternal de Dios hacia su pueblo. El amor paternal de Dios hacia su pueblo. Lo voy a repetir, cosa de que lo tengan, y voy a explicar cada uno de ellos. Primero, el amor intratrinitario de Dios, el amor providencial de Dios hacia su creación, el amor providencial de Dios hacia los seres humanos, el amor salvífico de Dios hacia los elegidos y el amor paternal de Dios hacia su pueblo. ¿Tienen eso claro, hermanos? 5 expresiones del amor de Dios. Y este es el problema. Si nosotros no hacemos una distinción entre cada una de estas expresiones del amor de Dios, vamos a distorsionar el amor de Dios. ¿Tienen eso claro? Es importante que entendamos la distinción entre cada una de estas expresiones del amor de Dios. Comencemos, hermanos, con el amor intratrinitario de Dios. Y si estamos hablando del amor intratrinitario de Dios, tenemos que hablar de la Trinidad, ¿no? ¿Y qué es la Trinidad? La Trinidad, hermanos, es la doctrina que explica quién Dios es. Dios es un ser que se manifiesta en 3 personas. Dios es un ser que se manifiesta en 3 personas. 3 personas, un Dios. Y estas 3 personas son ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, presten atención. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos es Dios. No tenemos 3 dioses, es un Dios en 3 personas. Esta es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros somos un ser y una persona. Dios es un ser, 3 personas.
Y nunca vamos a entender eso hasta que lleguemos al cielo. ¿Ok? Así que no traten de romperse la cabeza. Pero esa es la realidad. Dios tiene la capacidad de ser un ser y en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hay 2 explicaciones de la Trinidad, hermano. Está la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. No se me asusten, lo voy a explicar. La Trinidad ontológica tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y ya lo dijimos. Dios es un ser, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como cada persona de la Trinidad es Dios, cada persona comparte todos los atributos. ¿Tienen eso claro? Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo poseen todos los atributos de Dios. ¿Tienen eso claro? Ahora, el Padre no es el Hijo. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Ni Jesús es el Espíritu Santo. ¿Tienen eso claro? Cada persona es distinta, pero todas ellas coexisten en este ser llamado Dios. ¿Tienen eso claro? Esa es la Trinidad ontológica. Pero también está la Trinidad económica. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? Estamos hablando acerca de los roles de cada persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una función. La función del Padre no es la misma que la del Hijo. Y la función del Hijo no es la misma la del Espíritu Santo. ¿Tienen eso claro? ¿Cómo podemos explicar esto? Veamos 2 casos, creación y en la salvación del hombre. En la creación del mundo, ¿cuál fue el rol del Padre? El decretar la creación. ¿Cuál fue el rol del Hijo? El crear la creación. ¿Cuál fue el rol del Espíritu Santo? Traer la creación a su existencia. ¿Tienen eso claro? Padre lo decreta, el Hijo lo crea, el Espíritu Santo le da vida. En la salvación es algo similar. El Padre es quien decreta la salvación de los suyos. El Padre es quien predestina y elige a quien Él va a salvar. El Hijo es quien entonces va a la cruz a comprar la redención de aquellos que el Padre escogió. Y el Espíritu Santo es quien aplica la redención en el corazón de los elegidos. ¿Tienen eso claro? Así que tanto en la creación como en la salvación, cada miembro de la Trinidad tiene un oficio. Esa es la Trinidad económica. ¿Entienden la diferencia? Ontológica, su naturaleza; económica, su misión. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es lo que nos va a ayudar a entender el amor trinitario. Cuando hablamos del amor intratrinitario, estamos hablando del amor que surge adentro de los miembros de la Trinidad. Es el amor que surge y se manifiesta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Especialmente lo vemos en la Biblia, esta relación entre el Padre y el Hijo cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿no? Y también vemos ese amor compartido por el Espíritu Santo. Me gustaría que vayamos al libro de Juan, lo tienen en sus notas, capítulo 5, versos del 10 al 20. Mira lo que dice el apóstol Juan. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿y quién es el hombre que te dijo esto? Toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahora la cosa se pone interesante. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo, o lo que se conoce como el Sabbat. Pero Jesús les respondió, escuche bien: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que, ¿qué, hermanos? También llamaba a Dios, ¿qué? Su Padre, haciéndolo igual que Dios.
Por eso Jesús les decía, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Oye, interesante, ¿no? Porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo de igual manera lo hace. Verso 20, pues el Padre ama al Hijo. ¡Ja! Y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que éstas les mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¡Ja! ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que el Hijo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, era completamente dependiente del Padre. Vemos entonces cómo el Hijo estaba haciendo lo mismo que el Padre hacía. Así que el Hijo estaba imitando lo que el Padre hace. Pero también vemos que todo lo que el Hijo hacía era porque el Padre así lo permitía, y lo que el Hijo hacía era perfectamente obediencia hacia el Padre. Así que Jesús le mostraba obediencia al Padre, a Él hacer las cosas que el Padre les había encomendado que hiciera. Este tipo de amor, hermanos, entre Jesús y su Padre, es completamente distinto a otra expresión de Dios, de su amor. ¿Por qué? Porque este amor existe, escuchen bien, dentro de un marco de perfecta obediencia. ¿Entienden eso? Este amor expresado en la Trinidad es un amor que solamente existe en un marco de perfecta obediencia, lo que se conoce como impecabilidad o falta de pecado. ¿Entienden eso, hermanos? El amor intratrinitario de Dios es un amor que solamente es expresado en un marco de perfecta obediencia y de falta de pecado. Pero también vemos eso expresado en el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Jesús ya se iba a partir, Jesús le dice en Juan 14:25, estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Paracleto. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que era el Espíritu Santo? Él les ¿qué? Enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Así que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo, y el Espíritu Santo hace exactamente lo que el Padre y el Hijo querían que Él hiciera. Y ahí vemos entonces amor expresado a través de obediencia perfecta. En el cristianismo moderno el Espíritu Santo se ha aislado y se ha tratado como un ente separado. La Biblia confirma que el rol del Espíritu Santo fue para traer convicción de pecado y para recordarle al mundo lo que Jesús ya había enseñado. Y la razón por la cual Él hace eso es porque es perfectamente obediente al Padre y al Hijo. Vemos, hermanos, el amor intratrinitario entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo manifestado en un marco de perfecta obediencia y falta de pecado. ¿Por qué no podemos absolutizar esta expresión de amor? ¿Por qué no podemos decir que Dios ama a todo el mundo de esta manera? Porque esta expresión de amor solamente sucede en un marco de perfecta obediencia. ¿Es usted perfectamente obediente? No. Esta expresión sucede en un marco donde no hay pecado. ¿Es usted libre de pecado? No. Así que esta expresión de amor es exclusivamente intratrinitaria. La Biblia también habla de otro tipo de amor, otro tipo de expresión de amor de Dios. Y es lo que se conoce como el amor providencial de Dios por su creación. El amor providencial de Dios por su creación. ¿Qué es la providencia, hermanos? La providencia es una expresión de la soberanía de Dios por el cual Dios ¿qué? Controla, gobierna, guía su creación.
La providencia de Dios es una expresión de su soberanía a través del cual Él gobierna, Él guía y controla su creación. Y la providencia de Dios, hermanos, se manifiesta en la creación, pero también con los seres humanos. Veamos primero cómo este amor providencial de Dios se expresa en la creación. Quiero que presten atención al Salmo 147, versos del 8 al 9 y 15 al 18. Mira lo que él dice: el que cubre. Y si pueden subrayar esa palabra, para que noten lo que el salmista está haciendo aquí. El que cubre de nube los cielos. El que provee lluvia para la tierra. El que hace brotar la hierba en los montes. El que da alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Envía sus órdenes a la tierra. Su palabra corre velozmente. Verso 16. Él manda nieve como la lana. Él esparza la escarcha cual ceniza. Él es quien arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Él es quien envía su palabra y los derrite. Él es quien hace soplar su viento y el agua corre. ¡Wow! ¡Ja! Este es el Dios de la creación. Y Dios le muestra su amor a su creación a través de su providencia, donde Él guarda, cuida, provee para su creación. Esto también lo vemos en Mateo 6, comenzando en el verso 25. Él dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. ¡Ja! Miren las aves del cielo, que no siembran, ellas ni ciegan, tampoco recogen en graneros, mas sin embargo, el Padre Celestial, ¿qué hace? ¡Ja! ¿Quién es el que alimenta a las aves de los cielos? Dios. Verso 28, observen cómo crecen los lirios del campo. Ellas ni trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, ¿quién viste la hierba del campo? Dios. Que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué vemos a través de estos versos, hermanos? El amor providencial de Dios expresado en su creación. Que Dios ama a su creación, por lo tanto, ¿Él qué? Él provee, Él las alimenta, las protege, las guarda. Ahora, no podemos absolutizar este amor y no podemos decir que Dios ama todas las cosas de esta manera, porque si decimos eso, vamos a llegar al panteísmo. ¿Han escuchado lo que es el panteísmo? El panteísmo es esta creencia o ideología que piensa que la creación y Dios son la misma cosa. Eso es lo que cree Oprah Winfrey, los hindúes o los budistas. Pero tampoco podemos negar este amor providencial de Dios hacia su creación, porque si lo hacemos, llegaremos a lo que se conoce como el deísmo. ¿Y qué es el deísmo? Esta idea de que Dios creó al mundo y se marchó. Mas, sin embargo, esta fue la creencia principal de los fundadores de esta nación. No el cristianismo, sino el deísmo. El deísmo es la negación de la providencia de Dios aquí en la tierra. El panteísmo es cuando mezclas la providencia de Dios con quien Dios es. La palabra es bien clara que Dios ama a su creación porque Él fue su creador. ¿Tienen eso claro? La tercera expresión de amor es el amor providencial de Dios hacia los seres humanos. No solamente hacia la creación, pero también hacia los seres humanos. Que Dios ama a sus criaturas providencialmente. Ahora, ¿por qué debemos creer que esto es cierto?
por lo que encontramos en Génesis 1:26, hermanos. En Génesis 1:26, mira lo que dice o lo que dijo Dios. Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen suya, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando hablamos del amor providencial de Dios, tenemos que hacer una distinción entre la creación y el ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque los perros no fueron creados a la imagen de Dios. Las ovejas no fueron creadas a la imagen de Dios. Las vacas tampoco fueron creadas a la imagen de Dios. Ni aun los ángeles fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. El hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano es la corona de su gloria. El hombre tiene valor intrínseco porque fue creado por Dios. Es por eso, hermanos, que el racismo es una aberración y es un insulto a Dios. Es por eso que el aborto es una aberración y es un insulto a Dios. Es por eso que toda agencia o toda agenda homosexual, LGBTQ, todo ese tipo de distorsión son una ofensa en contra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y Dios es bien explícito cuando dice, varón y hembra los creó. Así que cada ser humano, no importando sus creencias, tiene valor propio. Es por eso que la pena capital fue instituida por Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas la vida a una persona que fue hecha a la imagen y a semejanza de Dios, estás insultando la creación de Dios. ¿Tienen eso claro, hermanos? Ahora, cuando decimos que nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, no estamos diciendo que fuimos creados con características físicas de Dios, porque Dios es ¿qué? Espíritu. Estamos diciendo que todos nosotros fuimos creados con ciertos atributos que Dios posee. Y esos atributos fueron incluidos en nuestro ADN para que nosotros proyectemos la gloria de Dios aquí en la creación. ¿Pero qué fue lo que hicimos? En vez de proyectar la gloria de Dios en la creación, quisimos glorificarnos a nosotros mismos y pecamos en contra de Él. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque Dios no debía misericordia a Adán y Eva. Mas, sin embargo, cuando ellos pecaron, en vez de matarlos a ellos, Él mató a un sustituto. Esta es la pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Cómo es que Dios muestra su amor por la humanidad? Que esta mañana, en vez de matarte, te permitió levantarte. ¿Cómo es que Dios permite, cómo es que Dios exhibe y expresa su amor hacia la humanidad? Que en vez de aniquilarlos, les permite disfrutar de su gracia común. Les permite respirar. Les permite disfrutar de su creación. Al justo y al injusto. Les permite tener éxito aquí en la tierra. Les permite tener posesiones aquí en la tierra. Y todas esas cosas, sin ellos saberlos, es una muestra de su gracia común que se supone que los haga meditar acerca de quién los creó. Pero en vez de hacer eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pensamos que todas esas cosas las merecemos. Pero Dios expresa su amor hacia la humanidad, otorgándoles una oportunidad para que vivan, para que disfruten de lo que Él ha creado. Mira lo que dice Salmo 145, verso 9. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Hermanos, la Biblia dice que Dios es bueno con todo el mundo. Con el justo, pero también con el injusto. Miren lo que dice Mateo 5:45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y los buenos, y llover sobre justos e injustos. Que Dios permita que la lluvia
caiga sobre los justos, pero también los injustos. Es una muestra de su amor. Es una muestra de su compasión. Es esa bondad que se supone que los lleve al arrepentimiento, ¿no? Él es bueno con todo el mundo. Hechos 14, 17, mira lo que dice este pasaje, es increíble. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Piensen en eso. Que Dios permite que las naciones vayan a su propio rumbo. Escojan las cosas que ellos quieran hacer, sin castigarlos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas. Mira lo que dice el final de este pasaje, llenando sus corazones ¿de qué? De sustento y alegría. Ese es el amor providencial de Dios. Dios muestra su amor providencial hacia todos los hombres a través de su cuidado y de su preservación. Y quiero que entiendan esto. Porque un día, cuando el impío esté delante de Él, no van a tener excusa. Porque no se van a poder quejar en contra de un Dios que les dio la oportunidad de respirar, vivir, tener posesiones. La gracia común de Dios va a ser su juez en el día final. Ahora, ¿es esta expresión del amor de Dios relacionado a la salvación? No. ¿Es este amor providencial de Dios hacia el ser humano el amor de Dios que los lleva a la salvación? No. Y aquí es que tenemos que hacer una distinción. Porque Dios ama a sus criaturas de manera providencial. Dios ama de manera salvífica a sus hijos. Y hay una gran diferencia entre ser una criatura de Dios y un hijo de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios, pero todo ser humano es criatura de Dios. Y quizás lo han escuchado muchas veces, que todos son hijos de Dios. No. Todos son criaturas de Dios. Y como son criaturas de Dios, ellos deben obedecer a su Creador. Pero no todo el mundo es hijo de Dios, porque los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hay una gran distinción entre ser criatura de Dios e hijo de Dios. Este amor providencial de Dios es hacia sus criaturas. Pero este amor no tiene nada que ver con su amor salvífico. Y esa es la cuarta expresión del amor de Dios. Es el amor salvífico de Dios o particular hacia los elegidos. Hacia las personas que Él ha determinado salvar. Hasta ahora hemos visto el amor trinitario de Dios. Hemos visto el amor providencial de Dios que se expresa hacia la creación y hacia todos los seres humanos. ¿Tienen eso claro? Pero el cuarto amor de Dios es la expresión de amor que es salvífica y particular hacia aquellos que Él ha elegido salvar. Y la intención de este amor tiene un final, hermanos. Este amor no es meramente providencial. Este amor es un amor que redime. Esto es un amor que tiene un fin y su fin es salvífico. Es el amor que Dios deposita en aquellas personas que Él quiere salvar y en el tiempo indicado, cuando Dios así lo ha determinado, Él va y salva a aquellas personas. Y el motivo de esa salvación es su amor. La intención de este amor es el redimir la humanidad. Esta es la gran pregunta. ¿Querrá Dios salvar a toda la humanidad?
No. Y es aquí donde empezamos a tener problemas. Porque el amor salvífico de Dios es específicamente y particularmente hacia un grupo de personas. ¡Oh! Pero eso suena injusto. No es posible que Dios haya determinado amar salvíficamente a una serie de personas. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué es injusto que Dios haya determinado salvar a un grupo de personas? Si hemos estudiado la justicia de Dios, lo justo es que Dios no salve a quién. A nadie. Así que Dios, queriendo mostrar su misericordia, su amor y su gracia, antes de la creación del mundo, Él determinó salvar a un sinnúmero de personas. Y a esas personas Él las amó. Y este tipo de personas es lo que la Biblia llama los elegidos. Este amor salvífico es directamente hacia los elegidos. Ahora, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Los elegidos no merecían ser salvados, ni tampoco merecen ser salvados. Los elegidos no son más bonitos que los no elegidos. Los elegidos no han hecho nada que merezca que les dé el derecho de ser salvados. Los elegidos no tienen nada de diferente. Los elegidos son tan pecadores como los no elegidos. La diferencia entre el elegido y el no elegido es Dios y su prerrogativa, que Él, queriendo demostrar su amor y su gracia, ha determinado salvar a muchos. Y los elegidos son aquellas personas que Dios ha predestinado para salvar. Y esto es lo grandioso de esta doctrina. Es que ese amor es el motivo que movió a Dios a enviar a su Hijo a vivir la vida perfecta que usted y yo nunca vamos a poder vivir, a morir en la cruz y pagar el precio por el pecado que nosotros cometimos. Cuando Jesús fue a la cruz, Él se llevó nombres en sus manos. Cuando Jesús fue a la cruz, Él murió por personas específicas. Y se los voy a mostrar. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Aquí Pablo le está dando gracias y gloria a Dios Padre por algo que nosotros hemos sido los recipientes de ello. Mira lo que él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Porque Dios nos, ¿qué? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que el primer punto es que este amor fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Este amor fue planeado antes de la fundación del mundo. Quiero que vean el texto. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Observen esto, hermanos. Quiero que presten atención. Como Dios es un Dios santo y todos pecaron. Y nadie va a poder vivir una vida perfecta. Él envió a su Hijo como representante de aquellos que Él quiere salvar. ¿Y saben lo que Él hizo? De una manera metafísica, de una manera divina, Él colocó a todos los elegidos en Cristo. Y cuando Cristo vivió esa vida, usted vivió esa vida en Él. Y cuando Él fue a la cruz, usted fue a la cruz con Él. Por eso es que Pablo dice que fuimos crucificados con Él. Y fuimos enterrados con Él. Y resucitamos con Él. ¿Por qué? Porque Él vivió la vida en nuestro lugar. Así que cuando Cristo estaba obedeciendo al Padre aquí en la tierra, usted y yo estábamos adentro de Cristo. Por eso es que Pablo dice que fuimos escogidos en Cristo. Que Él vivió la vida que nosotros no vamos a poder vivir. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención
de su voluntad. Fue la voluntad de Dios el salvar a un grupo de personas que la Biblia llama elegidos. A esos elegidos antes de la fundación del mundo, Él los puso en Cristo. Él envió a Cristo para que pudiera vivir la vida que nosotros nunca vamos a poder vivir, morir esa muerte que todos nosotros merecemos. Así que cuando Él murió, fue enterrado y resucitó, todos nosotros, los que estamos en Cristo, resucitamos con Él. ¿Y sabe lo interesante del caso, hermanos? Es que no solamente resucitamos con Él, pero Él ascendió al Padre. Y Él se sentó a la diestra del Padre. Y la palabra dice que Él está intercediendo por los suyos desde la diestra del Padre. Y es por eso que Pablo dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Por eso es que Pablo dice que nosotros estamos donde Cristo está, sentado a la diestra del Padre. Hermanos, ese es el amor salvífico de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13, mira lo que él dice. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias. Hermanos, ¿está usted agradecido por la salvación que Dios le ha otorgado? Pablo dice, le tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, por nosotros, amados por el Señor. Este no es el amor providencial de Dios. Este es el amor salvífico de Dios. Mira lo que él dice. Porque Dios los ha ¿qué? Escogidos. Hermanos, no es que usted escoja a Dios y Dios lo escoja a usted. Porque la palabra dice que nadie viene a Dios. Fue que Dios lo escogió a usted. Y por causa de esa elección, entonces vino la salvación. Mira lo que él dice. Los ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Hermanos, está en el texto. ¿Para qué fue que Dios nos escogió? Para la salvación. No fue que usted fue salvo, entonces Dios los escogió. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que nosotros fuimos escogidos por un propósito. Para ser salvos. Mediante el lavamiento, la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Y esa fe, hermanos, ¿sabes qué? Efesios capítulo 2 nos dice que es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia a través de un vehículo. Y este vehículo es la fe. Y Pablo dice, y no es de ustedes. Es un regalo de Dios para que nadie se enaltezca. Hermanos, este amor no fue planeado antes de la fundación del mundo, pero este amor es sacrificial. Este amor salvífico es sacrificial. ¿Por qué fue que Jesús murió en la cruz? Sí, Jesús meramente murió en la cruz para hacer la salvación posible. ¿Sabes qué? Nadie va a ser salvo. Porque si es por nosotros, nunca vamos a venir. Así que la salvación tenía un propósito y Jesús lo aclara. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 17 en esta oración sacerdotal. Oh Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me has dado. Interesante. Porque él está haciendo una distinción aquí, ¿no? ¿Lo ven? A los que del mundo tú me has dado. Ellos eran tuyos y tú me los diste. ¿Cómo es que eran tuyos? Y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, creyeron que tú me enviaste. Mira lo que dice el verso 9. Yo ruego por ellos. Y las próximas palabras quizás les sorprenderán. Yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo. ¿Quiénes son ellos? Lo voy a repetir. Yo no ruego por el mundo, sino por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que tú me has dado. ¿Y quiénes son los que tú me has dado?
los que Dios desde antes de la fundación del mundo determinó salvar. Sino por los que tú me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y mira la gran oración que Jesús exclama después de esta coma. Y por ellos yo me santifico. Oh, quizás han leído esto y quizás nunca lo han entendido. Esta frase de por ellos yo me santifico es que por ellos yo me separo y me preparo para el sacrificio. Eso es lenguaje del Antiguo Testamento, porque el cordero que siempre era sacrificado, tenía que ser ¿qué? Santificado. Tenía que ser separado antes de ser sacrificado. Jesús está diciendo que por ellos, por aquellos que tú me has dado, por ellos, yo me separo, yo me santifico, yo me preparo, por ellos yo muero. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Hermanos, este amor no es solamente planeado desde antes de la fundación del mundo. Este amor no tan solo es sacrificial, pero último, este amor es incondicional. Ahora entonces podemos hablar del amor incondicional de Dios, porque el amor incondicional de Dios es solamente hacia los suyos. Dios no ama a todo el mundo de manera incondicional. Y si ustedes han escuchado en eso, es una mentira. Y no se le puede decir al mundo que Dios los ama de manera incondicional. No, porque Dios no se puede contradecir. Dios es santo y la palabra dice que Él detesta a aquellos que violan su ley. ¿Cómo le vamos a decir a aquellos que violan su ley que Dios te ama incondicionalmente? Si ellos escuchan que Dios los ama incondicionalmente, ¿para qué entonces yo me tengo que arrepentir? El amor incondicional de Dios es solamente y exclusivamente reservado para aquellos que están en Cristo. Y es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 33, ¿quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. Hermanos, no podemos huir de esta palabra porque está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. La palabra está repleta de esta palabra, escogidos. Mira lo que Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todo el mundo que Dios ha creado. ¿Eso es lo que dice? No. Él dice, el que además intercede por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, enfermedad, amenaza, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, hermanos que están en Cristo, esta es la palabra de la noche para ustedes, pero en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó de tal manera que sacrificó su vida por cada uno de nosotros que creemos en Él. Y estamos en Cristo. Por lo tanto, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Escuche bien, de la única manera que Dios Padre va a parar de amarlo a usted es si Él divide a Cristo. Y eso es una imposibilidad. Todos los que creen están en Cristo, por lo tanto, Dios nos ama a nosotros de la manera que Él ama. A Cristo, por lo tanto, nadie nos podrá separar de su amor. Hermanos, ¿entienden eso? Por último, la quinta expresión y la última expresión del amor de Dios en la palabra es el amor paternal de Dios hacia los suyos. Este amor es sumamente importante y es un amor que quizás no entendemos mucho. Si usted está en Cristo, usted tiene que entender que ahora el Padre es su Padre. Right? Y como el Padre es su Padre, el Padre disciplina a aquellos que Él
usted puede dar testimonio de esto. Un padre que no ama a sus hijos no los disciplina. Pero un padre que realmente ama, disciplina a sus hijos. ¿Sí o no? De la misma manera Dios trabaja con nosotros. Ese es el amor paternal de Dios. Y la palabra nos manda a que nos mantengamos en el amor de Dios. Y quizás eso suena contradictorio, ¿no? Nadie nos separará del amor de Cristo, pero también nos dice que nos mantengamos en el amor de Dios. Mira lo que dice Juan 15, 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. ¿Cómo nosotros permanecemos en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Judas 1:20 dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios. Así que de la manera en que usted y yo permanecemos en el amor del Padre, es obedeciendo sus mandamientos y ¿qué? Edificándonos a través de ¿qué? De la palabra y de la oración. Pero Dios nos conoce. Y Dios sabe que nosotros como humanos tendemos ¿a qué? A desviarnos, ¿no? Y hay temporadas en donde nos sentimos bien fríos y quizás el pecado nos atrae y quizás caemos en pecado y a veces como que estamos como ambivalentes y como Dios nos ama, ¿qué hace Dios? Trae disciplina. Y a veces no nos gusta cuando Dios nos disciplina. Pero entiendan, hermanos, que ese es el amor de un padre. Dios no quiere que tú te pierdas. Y una de las maneras en la cual o por el cual Él nos preserva es a través de su disciplina. Mira lo que dice Proverbios 3:12. Porque el Señor reprende al que Él ama, como el padre al hijo a quien quiere. Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú disciplinas. Hermanos, bienaventurado, dichoso, gozoso es el hombre quien recibe la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está expresando su amor paternal hacia usted. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te canses de su reprensión. Oh hermanos, si Dios lo está disciplinando a usted a través de situaciones, a través de en la iglesia, el instrumento que Dios use o utilice, mírelo como una expresión de su amor, porque Él te ama. Y nosotros somos como las ovejas que tendemos a desviarnos, pero Dios con su vara nos disciplina. ¿Cuál es la naturaleza de su disciplina? Ya estamos terminando. Hebreos 12, 5 al 11 dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nuestro Padre, nos disciplina para nuestro bien. Para que participemos de su ¿qué, hermanos? De su santidad. ¿Cuál es el propósito de la elección? El ser santos. ¿Cuál es el propósito de la disciplina paternal de Dios? El hacernos santos. Porque el propósito de tu salvación no es el confort. El propósito de tu salvación es tu santidad. Para que cuando tú veas a Dios puedas estar en su presencia. Y es necesario que Dios te santifique, que nos santifique. Y nosotros somos pecadores por naturaleza, por lo tanto. Cuando Dios nos salva, entonces entramos en un proceso de santificación, donde Él nos hace más y más como su Hijo. Por lo tanto, hermanos, la disciplina de nuestro Dios es una expresión de su amor. Hermanos, 1 de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor, pero como hemos visto, su amor es complejo. Y hemos visto que Dios expresa su amor intratrinitariamente, expresa su amor de manera providencial, expresa su amor de manera salvífica, expresa su amor de manera paternal. Ese es el complejo atributo del amor de Dios. Oremos.